Cierta tradición metodológica ha desarrollado estas ideas, dejando un riesgoso implícito, que es el presupuesto de que en toda investigación científica hay solamente un nivel de unidades de análisis en consideración. Este es un implícito pernicioso, porque induce a un pensamiento simplificador y descuida uno de los hechos más notables de la realidad, y que en las últimas décadas ha cobrado renovado vigor su reconocimiento. Me refiero al hecho de que la realidad manifiesta por todas partes una estructura jerárquica. Quiero decir que en cualquier región del mundo real que atendamos, no tendremos nunca un único tipo de unidades de análisis, sino que tendremos diversos tipos de unidades de análisis. Y lo que es más importante, que entre estas unidades de análisis habrá siempre relaciones de jerarquía posibles. Algunas unidades formarán parte constitutiva de otras unidades, a su vez más ricas e integradoras, y todas las unidades que se consideren podrán ser descompuestas en subunidades de menor nivel de complejidad. Tomemos un ejemplo a la mano: un libro. Un libro está compuesto de capítulos. Los capítulos están compuestos de páginas, las páginas están integradas por sus párrafos, los párrafos por oraciones, etc. Tomemos una institución cualquiera, digamos la universidad. La universidad está compuesta por facultades, las facultades por cátedras, por carreras, las carreras por cátedras, las cátedras por comisiones de trabajo prácticos, las comisiones por alumnos. Y así, para cada objeto que podamos imaginar, siempre encontraremos que es posible identificar dentro de su campo distintas entidades, y estas distintas entidades las observaremos manteniendo relaciones o de subordinación de unas a otras de mayor nivel de integración, o de supraordinación de mayor nivel de integración a menor nivel de integración, y eventualmente, cuando no sea susceptible esta relación de subsunción de unas en otras, relaciones de coordinación. Podemos tomar nuevamente un texto como metáfora y decir que cualquiera sea el objeto de que hablemos, a él lo podremos considerar como un texto que estará siempre inscripto en un contexto y que contendrá siempre partes que son sus subtextos, Esta estructura jerárquica, que podemos considerar como un universal del ser, es de gran importancia como concepto para enriquecer la práctica del investigador. Todo investigador debe estar permanentemente alerta sobre el proceso de producción de conocimiento, sobre de qué manera el proceso de producción de conocimiento necesariamente pone en juego un movimiento en estos niveles de la estructura jerárquica de su objeto. Voy a hacer una referencia a una alegoría que es muy útil para facilitar la comunicación y sobre todo para orientar la atención del oyente sobre el mecanismo de construcción de la información científica o de los datos científicos. La alegoría tiene como objeto de su relato dos relojeros en su tarea de construir relojes.
Nosotros, en vez de construir relojes, estamos hablando de construir información, construir conocimiento, pero la similitud de estructuras nos va a servir para apoyarnos en una metáfora y entender mejor lo propio de nuestro trabajo. La alegoría de los dos relojeros es de Herbert Simon. La he usado con éxito en mis clases presenciales. Espero que sirva en esta nueva modalidad de transmisión de conocimiento. Herbert Simon imagina dos relojeros que tienen que construir sus unidades a partir de piezas en número de 1000 por cada reloj, y ambos tienen las mismas materiales de base y la misma tarea final, pero la estrategia que emplean, las estrategias difieren sustancialmente. La estrategia de uno de ellos, al cual él llama Tempus, intenta la construcción del reloj, o lleva a cabo la construcción del reloj mediante el ensamblado pieza tras pieza, sin ningún tipo de etapa intermedia, hasta llegar a la pieza número 1000. En ese momento, y recién en ese momento, el reloj queda armado y el relojero puede apartarse de él, puede dejar de ser el factor mediador que sostiene la construcción. En cambio, el otro relojero, que vamos a llamar Hora, siguiendo a Herbert Simon, lleva a cabo su construcción mediante el siguiente mecanismo. Toma 10 piezas del nivel inferior, arma con esas 10 piezas un pequeño módulo. Al ensamblar la número 10, ese módulo queda perfectamente articulado y ya no precisa del relojero como factor mediador. El relojero lo aparta, toma otras 10 piezas y hace lo propio con las 10 siguientes y siguientes. Así termina con las 1000 piezas, arrojando un producto de 100 módulos o 100 pequeños artefactos que serán material del siguiente paso constructivo. Con esos 100 módulos, toma ahora de nuevo otros 10 módulos y arma un metamódulo, un módulo de nivel superior, y repite la misma operación. Al ensamblar el número 10, el objeto queda completo en sí mismo, él puede abandonarlo sin que se desarme y pasa hacia los 10 subsiguientes, y luego de recorrer los 100 elementos obtiene un producto de 10 módulos de segundo nivel, y recién con esos 10 módulos de segundo nivel construye el reloj final. Se entiende, el primer relojero va sin etapas intermedias, desde los 1000 elementos simples al reloj en un único tramo, de modo que si fuese interrumpido en ese trabajo, el reloj la construcción se desarmaría, la construcción que aún no ha llegado a ser un reloj. En cambio, el otro relojero, si fuese interrumpido en cualquiera de sus momentos, perdería un trabajo de solamente 10 pasos, porque el trabajo anterior ha quedado ya consolidado, ha quedado autonomizado de él, está separado de él, él no tiene que estarlo sosteniendo. Y la pregunta que se hace Herbert Simon es: ¿cuál de los dos relojeros tendría más éxito si tuviesen que construir sus relojes atendiendo el teléfono de los clientes que le solicitan su producto? Y la respuesta salta a la vista. En la medida en que las probabilidades de que el trabajo de el primer relojero, Tempus, sea interrumpido son mucho mayores que las probabilidades de que arriesga Hora. Lo digo de manera más rigurosa. Los riesgos que corre Tempus de perder una gran cantidad de trabajo son mucho mayores que los riesgos que corre Hora. Hora no podrá nunca perder un trabajo mayor a 10 operaciones. En cambio, Hora está corriendo el riesgo de perder trabajo de 1000 operaciones o valores intermedios superior a 10. Con lo cual, la conclusión que se sigue de este juego imaginario es que uno de los dos relojeros, el que incluyó una construcción que
que interpone escalones intermedios en este proceso ascensional es la estrategia de mayor potencia productiva. Vale la pena tener en cuenta este modelito porque nuestra tarea como investigadores científicos es una tarea en algún sentido parangonable a la de un relojero. De alguna manera el investigador parte de una serie de materiales básicos que son los datos que ha podido producir en esta primera aproximación, y con esos datos tiene que recomponer, tiene que reconstruir la riqueza del objeto inicial que él ha analizado. Entonces, obviamente nos convendrá escoger aquella estrategia que sea la más potente para tener éxito en esa construcción. Y sin lugar a duda, pareciera que esa estrategia más conveniente es la estrategia de hora. Es decir, la estrategia que nos estimula, nos aconseja ir recorriendo el proceso constructivo siguiendo ciertas secuencias de peldaños intermediarios en lugar de saltar de lo mínimo a lo máximo de una sola vez. Dicho esto, volvamos a nuestro objeto modelo. Comenzamos diciendo anteriormente que la primera tarea del investigador es fragmentar su objeto en aquellas entidades que serán objeto de la descripción, que serán asunto de la descripción. Ahora vamos a agregar que esa identificación de unidades de análisis no nos arroja un único tipo de unidades de análisis, nos arroja muchos niveles de unidades de análisis, y que nosotros deberemos estar atentos a describir cada uno de los niveles con sus propias características, y luego, teniendo en cuenta en qué nivel de integración de esa jerarquía se encuentra cada una de la información, ir construyendo con cierto orden ascendente, de manera que la información más compleja la construyamos a partir de la más simple. Esta sería una dirección que, repito, es ascendente y que podemos denominar de proceso de constitución de la información, más rica a partir de la más pobre o más simple. Pero debemos agregar que el concepto constructivo debe implicar también la convicción de que el nivel más rico, a su turno, se transformará en contexto que resignificará el sentido del nivel más pobre. Lo trato de darlo mediante un ejemplo. Estamos trabajando con la deserción escolar, estamos preocupados por la pérdida de la escolaridad de gran número de niños, y hemos investigado el comportamiento de cada uno de los chicos, hemos investigado el comportamiento de las familias, hemos investigado el comportamiento de las escuelas, hemos investigado el comportamiento de los distritos escolares. Si observamos esta lista de términos que he dado, podremos rápidamente apreciar de que los niños forman parte de la escuela por un lado, forman parte de la familia por otra parte, que las familias forman parte de barriadas o de clases sociales por otro lado, que las escuelas forman parte de los distritos, de modo que lo que informemos de los distritos de alguna manera estará constituido por lo que hayamos logrado saber de lo que sucede en las escuelas y lo que le sucede a los niños en esas escuelas. Lo que informemos de los barrios o de las clases sociales estará constituido por lo que hayamos logrado saber de las familias por su parte y de los miembros de la familia, especialmente de los escolares, como parte de esa familia. Ahora bien, el hecho de que lo que sabemos de un nivel está constituido por el nivel inferior no debiera hacernos descuidar que lo que le sucede a un cierto nivel está resignificado, está modalizado, está determinado
por el contexto en el cual se ubica. No es lo mismo ser un niño de tal tipo al interior de una familia A o de una familia B. La familia es el contexto del chico y contiene las claves de interpretación quizá más ricas que podamos encontrar para comprender el comportamiento de ese niño. Y lo mismo diremos de las escuelas respecto de los grados o los alumnos y de los distritos escolares respecto de las escuelas. Es decir, que la relación que debemos establecer entre los niveles de integración es una relación dialéctica, es una correlación. Los términos no tienen las mismas funciones. Ciertamente el término de menor integración constituye al de mayor integración. El de mayor integración envuelve al de menor integración. El de mayor integración funciona como contexto. El de menor integración funciona como parte. Esta relación dialéctica entre la parte y el todo deberá estar permanentemente en juego en el espíritu del investigador a la hora de intentar construir la información empírica con la que aportará pruebas, aportará evidencias a favor o en contra de sus hipótesis originarias. Con esto habríamos completado una imagen muy escueta, excesivamente escueta, de lo que se llama en metodología de la investigación el objeto modelo o el modelo empírico de la investigación. Hago una breve recapitulación y cerramos este bloque. Dijimos que el paso de la reflexión al método de la eficacia podía ser interpretado como el tránsito de la precomprensión modelizante al objeto modelo, y que al objeto modelo lo podíamos definir como, usando el término de Peirce, el interpretante empírico y conceptual de la precomprensión modelizante. Ahora, ese interpretante, ¿cómo se ha construido? Dijimos que esa construcción se realiza en dos pasos. El primer paso, el esfuerzo de definir conceptualmente las principales categorías que se emplearán en la investigación. Categorías de unidades de análisis, variables y valores. Debo definir con precisión cuáles serán mis unidades de análisis, cuáles serán mis variables, cuáles serán los valores de esa variable. Pero, y ahora viene el interpretante empírico, yo deberé dar además elementos procedimentales para asignar a cada unidad de análisis el valor correspondiente en cada variable. Y luego dijimos, esto es lo más abstracto, lo más genérico. Ahora agreguemos el hecho de que todo objeto es complejo, que todo objeto está compuesto por más de un tipo de unidad de análisis, por varios niveles, por varios tipos de unidades de análisis, entre los cuales tipos se dan relaciones o de subordinación, o de supraordinación, o de coordinación. Y en estas relaciones el proceso constructivo del dato supone que los niveles inferiores de la información pasan a constituir a los niveles superiores, pero los niveles superiores pasan a resignificar, a contextualizar a los niveles inferiores. En esta dialéctica de parte y todo se juega quizá el esfuerzo más arduo y al mismo tiempo el más interesante en la construcción de la información científica.